Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 153. Oración de primavera. Sylvester no tardó mucho en aburrirse de mi chillido poei y dejar de molestarme. Pero en realidad, parecía que, en lugar de aburrirse, su interés se había desplazado a otra cosa. ¿Qué es esta cosa?, murmuró antes de tirar de mi horquilla. Antes de que pudiera reaccionar, mi cabello se estaba cayendo detrás de mí. Levanté la cabeza y vi que Sylvester estaba mirando por encima de la horquilla ornamental que mi familia me había hecho. Parecía ser un adulto en sus 20s, y sin embargo, su comportamiento era exactamente el de un niño salvaje de primaria, impredecible y desenfrenado. Lo romperá. Me di cuenta, y la sangre se escurrió de mi cara. Por favor, devuélvelo. Extendí mi mano. Mi súplica hizo que Sylvester sonriera como el gato de Cheshire. Levantó la mano más alto de lo que podía alcanzar y sacudió la horquilla, diciéndome que tratara de agarrarla. Por lo que pude ver, no tenía absolutamente ninguna intención de devolvérmelo. Devuélvemela. Perseguí a Sylvester, saltando para tratar de agarrar la barra de pelo mientras la movía para mantenerla fuera del alcance. Me quedé sin aliento en poco tiempo. Estoy pidiéndole que me lo devuelva. Es mi barra de pelo. La barra de pelo que mi padre, mi madre y mi hermana hicieron. Caray, odio a los chicos así. Alcé la vista hacia la horquilla que colgaba sobre mí y apreté el puño, entrecerrando los ojos. Podía sentir el maná dentro de mí calentando todo mi cuerpo, elevándose a medida que la ira me consumía. ¡Ah! Aprendiz, no. Damuel gritó en pánico, lo que llevó a Karstedt y al sumo sacerdote a darse la vuelta y alzar las cejas con ira. Sacaron las varitas en forma de bastón de su brillante conductor y las deslizaron por el aire. Tonto. Te dije que no la molestaras demasiado. No intimides a una niña pequeña. Dos puñetazos afilados aterrizaron en la cabeza de Sylvester con un sonido de golpe muy agradable. Sus brillantes varitas se habían transformado en masas ante mis ojos. Me quedé sin aliento al pensar en cuánto daño debieron haber hecho, pero Sylvester se encogió de hombros. ¿Por qué tan molesto? Solo estaba jugando un poco. Sylvester no había aprendido su lección en absoluto, pero ahora que sabía que Karstedt y el sumo sacerdote lo castigarían cada vez que fuera demasiado lejos, toda la ira que hervía dentro de mí simplemente se desvaneció. El sumo sacerdote le arrebató la barra de la mano a Sylvester y me lo devolvió. ¿Supongo que puedes ponerte esto de nuevo? Sí. Gracias, sumo sacerdote. Rápidamente me recogí el cabello con la varilla. Sylvester observó eso con interés, luego volvió a buscarlo. Karstedt apartó la mano con un rugido y luego señaló al tembloroso Damuel. Diviértete con Damuel, no con Main. Está hecho de cosas mucho más fuertes, dijo. El sumo sacerdote estuvo de acuerdo y ahuyentó a Sylvester. En efecto. Ve a jugar con Damuel en la esquina. Main, vienes aquí. Y así, después de recogerme y llevarme a su escritorio, el sumo sacerdote reanudó su reunión con Karstedt. Continuaron estudiando el mapa, ignorando descaradamente los gritos agonizantes de Damuel. Hablando de eso, el mapa extendido sobre el escritorio me hizo soltar un grito de asombro. Era mucho más detallado que el que había visto en el gremio de comerciantes. Ese solo había mostrado los nombres de ciudades y carreteras, por lo que esta fue la primera vez que vi uno que realmente representaba todo el ducado.
El ducado en sí era largo pero delgado, extendido hacia el norte y el sur con algunas áreas de color rojo y otras de color azul. Parecía que las áreas alrededor de las ciudades eran principalmente rojas, mientras que había más azul cuanto más lejos se alejaba de ellas. Me pregunto qué significan los colores. Tenía curiosidad, pero su discusión parecía lo suficientemente seria como para considerar que era mejor guardar silencio y seguir mirando el mapa. Sí, eso debería hacer. Partamos, entonces. Una vez que Karstedt y el sumo sacerdote estuvieron de acuerdo en todo, llegó el momento de dirigirse a la puerta del noble. Damuel, lleva a Main. Sylvester, toma esto. Y Karstedt, esto. Karstedt y Sylvester salieron de la habitación llevando grandes piezas de equipaje mientras Damuel me llevaba en sus brazos. Le susurré al oído. Sir Damuel, me gustaría estar lo más lejos posible de ese sacerdote azul. No tienes idea de cuánto estoy de acuerdo. Damuel y yo nos vimos cara a cara en este asunto. Se alejó un poco de Sylvester, en guardia. Parecía que a pesar de ser un sacerdote azul, la familia de Sylvester tenía un estado abrumadoramente más alto que el de Damuel. Quería estar tan lejos de Sylvester como pudiera, por temor a que se convirtiera en otro psiquicosa cuando estaba enojado, pero él nos siguió activamente. ¿No están ustedes un poco fríos conmigo? Debe ser tu imaginación, respondí mientras buscaba a alguien que pudiera cuidar de Sylvester. Pero Karstedt no se veía por ninguna parte, ya que se había adelantado. Miré hacia atrás por encima del hombro de Damuel y vi que el sumo sacerdote nos alcanzaba desde atrás, después de haber terminado de dar sus órdenes finales a sus asistentes. Sumo sacerdote, gemí, haciéndole frotar sus sienes. Sylvester, mantén tu distancia de Main. No quiero lidiar con su desmoronamiento antes de que la oración de primavera haya comenzado. Tendría que ser bastante débil para desmoronarse de esto. ¿No es eso algo patético? Sylvester me tocó la mejilla, probablemente porque estaba más cerca de su altura ahora que Damuel me estaba cargando. El sumo sacerdote apartó la mano y le dirigió a Sylvester una mirada fría. Sí lo es. Main es tan débil y enfermiza que todos debemos tener mucho cuidado al tratar con ella, por tedioso que sea. No me hagas repetirme una vez más. Karstedt había abierto la puerta de los nobles, y nos estaba esperando en la plaza al otro lado. Él, Damuel y el sumo sacerdote convocaron bestias altas de sus piedras de fe mientras el sumo sacerdote daba instrucciones. Tú lideras, Karstedt. Main y Damuel se quedarán en el medio, mientras que Sylvester y yo los seguiremos por detrás. ¿Te suena bien, aprendiz? Preguntó Damuel. Sir Damuel no estaba dispuesto a protegerme del hermano Sylvester. Damuel no me había protegido en absoluto de las burlas de Sylvester, apenas parecía un guardaespaldas confiable. Me sentiría mucho más segura montando con el sumo sacerdote, para ser honesto. Eso es porque. Damuel se congeló a mitad de la oración. Pensó por un momento si debía continuar, y luego murmuró un silencioso perdóname. La bestia de Damuel era un caballo alado. Me puse de espaldas, luego Damuel se sentó detrás de mí y tomó las riendas. El caballo extendió su ala y voló tras el grifo de Karstedt, que había partido primero. Una vez que volamos sobre la ciudad baja y pasamos los muros exteriores, el grifo comenzó a descender de inmediato. Nos dirigíamos a la mansión de invierno de la ciudad agrícola más cercana a la puerta sur, la misma ciudad a la que fue mi vecindario el día de la matanza de cerdos. La estructura era alta y ancha como una escuela primaria de siglos de antigüedad, con un campo que se parecía a un campo de deportes. Incluso desde lo alto del cielo, me di cuenta de que había un montón de personas reunidas allí. A primera vista, parecía que eran unas 1000 personas. Mientras descendíamos a la plaza, las personas en el medio se abrieron paso para hacernos espacio. Karstedt aterrizó con gracia en el claro recién formado y despidió a su bestia mientras el caballo alado de Damuel descendía a su lado. Karstedt me levantó de su espalda, luego Damuel se deslizó y descartó su bestia también. Fuera del camino.
Sylvester gritó desde arriba cuando el león del sumo sacerdote descendió. Karstedt retrocedió unos pasos, todavía sosteniéndome en sus brazos, y levantó la vista cuando una cosa azulada saltó del león con un fuerte grito. ¿Qué? ¡Buh! La multitud se agitó ante el repentino desarrollo, y mientras todos observaban, la figura azul voló en el aire antes de aterrizar y adoptar una pose. Su energía parecía contagiosa. La emoción corrió a través de la multitud y todos vitorearon como si estuvieran viendo un programa. Ese idiota se está dejando llevar. Sentí una vaga sensación de frustración en la voz de Karstedt, y muy pronto el león del sumo sacerdote se desplomó como si intentara estrellarse contra Sylvester y aplastarlo. Pero él simplemente esquivó con una maniobra acrobática y tomó otra pose. ¡Oh! La multitud vitoreó aún más. Sylvester tenía una sonrisa muy satisfecha en su rostro, como un niño de primaria que acaba de mostrar su talento especial. ¿Es la oración de primavera una ceremonia donde los sacerdotes dan presentaciones a la gente? Murmuré, sorprendida por lo diferente que Sylvester era de los sacerdotes azules que conocía. Karstedt sacudió la cabeza con una expresión sombría. Mine, no le hagas caso. Él no es un ejemplo a seguir. O más bien, él es un ejemplo de algo en lo que debes esforzarte para nunca convertirte. Me imagino que Sylvester es un noble de alto rango, considerando cuán casualmente interactúa contigo, Lord Karstedt. ¿Hará demandas irrazonables de mí como lo hizo una vez el difunto Psiquicosa? Luego pregunté cómo debería tratar con alguien que hizo lo que quisieron con los que estaban debajo de ellos sin escuchar para protestar, lo que hizo que Karstedt pareciera un poco conflictivo. No es un hombre violento. Puedes estar seguro de que no te hará daño. Simplemente es irrazonable, y un dolor de cabeza que camina. Si Sylvester me exige irracionalmente, ¿puedo ir a pedirle ayuda, futuro padre adoptivo? Pregunté, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Karstedt abrió mucho los ojos y luego me dio una amplia sonrisa. Absolutamente. Acércate a mí cuando quieras. Destruiré a cualquier villano que haga llorar a mi hija adoptiva. Mi futuro padre adoptivo seguro es un tipo confiable. Después de asegurar sigilosamente el respaldo de Karstedt, el sumo sacerdote despidió a su león y comenzó a caminar hacia un pequeño escenario en un extremo del campo. La gente se separó mientras caminaba, formando un camino directamente hacia el escenario para él. Mientras tanto, Sylvester sacó un gran cáliz de unos 80 centímetros de alto de la bolsa que llevaba en la espalda, sosteniéndolo con reverencia mientras lo seguía detrás del sumo sacerdote. Karstedt me dejó en el suelo y me pidió que lo siguiera, pero pronto se dio cuenta de lo lenta que era mi velocidad de caminar y en cuestión de segundos me tuvo de nuevo en sus brazos. Luego se dirigió rápidamente hacia el escenario también. Parecía que mi velocidad para caminar realmente era insoportable. Pero solo soy lenta porque los adultos tienen piernas más largas que yo. No es mi culpa. Después de dejarme en el escenario, Karstedt y Damuel se adelantaron y miraron a la multitud con una mirada dura en sus ojos para mostrar que hablaban en serio. Sylvester le entregó el gran cáliz dorado, un instrumento divino, al sumo sacerdote, que luego lo colocó encima de un gran soporte colocado en el medio del escenario. La oración de primavera comenzará ahora. Jefes de esta ciudad y sus vecinos, vengan. A la llamada del sumo sacerdote, 5 hombres que llevaban un cubo con tapa que parecía lo suficientemente grande como para contener 10 litros subieron al escenario. Mine, es hora de trabajar. El sumo sacerdote me levantó y me sentó en el estrado con el cáliz, ya que no podía alcanzarlo por mi cuenta, y de rodillas crucé la tela roja que había extendido sobre el soporte. El cáliz se parecía a una copa de vino. A lo largo de su tazón redondo se incrustaban grandes piedras fetales, y otras más pequeñas se esparcían a lo largo de su tallo decorado de manera elaborada hasta la base. Me instalé frente al cáliz y puse mi mano sobre las piedras fey en su base. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh 12 diosas que sirven a su lado. La diosa de la tierra Geduld ha sido liberada del dios de la vida Eguigeliebe.
ruego que le concedas a tu hermana menor el poder de dar vida a una nueva vida. La multitud que miraba se agitó cuando vertí mi maná en el cáliz, haciéndolo brillar con una luz dorada brillante. Te ofrezco nuestra alegría y canciones de alegría. Te ofrezco nuestras oraciones y agradecimientos, para que podamos ser bendecidos con tu protección purificadora. Te pido que llenes las 1000 vidas en el amplio reino de los mortales con tu color divino. Una vez que terminé la oración, tanto Sylvester como el sumo sacerdote inclinaron suavemente el cáliz. Un líquido brillante se vertió sobre su borde y dentro de los cubos de los jefes de la ciudad alineados. Alabada sea Geduld, la diosa de la tierra, y Flutrane, la diosa del agua. Una vez que el primer cubo se llenó y se cubrió, una parte de la multitud comenzó a gritar oraciones y gratitud a los dioses. Probablemente eran los aldeanos de la ciudad que acababan de llenar su cubo, ya que gritos similares surgieron de una multitud diferente cuando se llenó el segundo cubo. Me ocupé de mantener mis manos en la base del cáliz y seguir vertiendo maná hasta que se llenó el quinto cubo. Eso será suficiente, Main. Ante las palabras del sumo sacerdote, finalmente quité mis manos del cáliz inclinado, que luego se volvió a colocar en posición vertical antes de que el sumo sacerdote me volviera a bajar al escenario. Me paré en el centro, después de haber sido yo quien ofreció mi maná. Sylvester y el sumo sacerdote se pararon un paso detrás de mí a cada lado. Alabado sea Dios, gritó el sumo sacerdote. Reflexivamente hice una pose de oración aguda, y también lo hicieron todos los que estaban en el campo. La gente del pueblo probablemente estaba acostumbrada a realizar esta pose cada año. Lo hicieron mucho más naturalmente que nadie en la ciudad baja. Así concluye esta oración de primavera. Muestre a los dioses su obediencia y viva adecuadamente con la nueva vida que le ha sido otorgada. Declaró al sumo sacerdote con gran alegría y júbilo, todo mientras Sylvester envolvió el cáliz en una tela y lo guardó en su bolso. Una vez que se hizo eso, el sumo sacerdote convocó a su bestia fe y los dos saltaron sobre su espalda. Debemos dirigirnos a nuestro próximo destino, ya que estamos bastante ocupados este año. Que todos ustedes sean bendecidos por los dioses. El sumo sacerdote rodeó su león blanco alrededor de la multitud una vez, polvo de oro roció sobre ellos. Mientras tanto, Karstedt y Damuel convocaron a sus propias bestias. Damuel me recogió y me subió a su caballo alado, que extendió sus alas antes de elevarse hacia el cielo, dejando la ciudad agrícola muy por detrás de nosotros. Después de eso, viajamos a las mansiones de invierno de 4 ciudades agrícolas diferentes, completando la oración de primavera en cada una de ellas. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo y estaba exhausta. Ahora solo tenemos que llegar a donde nos alojaremos. Aprendiz, no se duerma. Te caerás, reprendió Damuel, y asentí con la cabeza caída mientras apretaba las riendas. Main, despierta. ¡Buh! Me desperté con la voz aguda del sumo sacerdote y miré a mi alrededor, encontrándome frente a una gran propiedad. ¿Dónde está este lugar? La mansión de verano del barón Blon. Según el sumo sacerdote, los nobles a quienes el archiduque les confió tierra se quedaron en sus mansiones cerca de las aldeas agrícolas desde la oración de primavera hasta el festival de la cosecha. Regresaron al barrio de los nobles durante el invierno para pagar impuestos y dar un informe sobre el último año, mientras que todos los nobles de la ciudad se pusieron a trabajar para recopilar información sobre todo lo que sucedió durante el año pasado. El edificio de allí es donde viven los nobles, mientras que los sacerdotes visitantes se quedan en esta finca, continuó el sumo sacerdote. Como los sacerdotes visitaban cada año durante la oración de primavera y el festival de la cosecha, los nobles con tierras en el ducado tenían fincas preparadas para que los nobles visitantes se quedaran adentro. Se podría decir que era un medio para mantener a los sacerdotes separados de ellos, ya que aunque nacieron de nobles, técnicamente no eran nobles. Como prueba de esto, cuando llegaran los sacerdotes, solo serían recibidos por un representante. Eso fue solo eso. El noble ni siquiera saldría a saludarlos. Creo que Arno ya realizó el saludo y les hizo abrir las cerraduras.
La finca tenía varios carruajes estacionados al frente, y el hecho de que todos estuvieran vacíos me permitió concluir que nuestras pertenencias ya habían sido llevadas adentro. Bienvenido. Nuestros asistentes nos saludaron juntos cuando abrimos la puerta de la finca. Había varias caras que no reconocí, pero me imaginé que eran los asistentes de Sylvester. Arno solo caminó hacia adelante y le susurró al sumo sacerdote. Nos gustaría prepararnos para la comida, pero solo hay 2 comedores. ¿Qué haremos? Todos comeremos juntos en el comedor más grande. Sin embargo, asegúrese de que Maine y Sylvester estén sentados muy separados el uno del otro. Como desees. Una ciudad agrícola no tendría suficiente comida para mantener a toda una comitiva de sacerdotes y sus asistentes tan pronto, después de la hibernación invernal. Nos vendían algunas verduras, huevos y leche, pero teníamos que traer algunos de nuestros propios granos y aceite. Esa fue una razón por la cual los sacerdotes que se quedaron atrás no querían ir a la oración de primavera. Ahora bien, todos. Dístanse y reúnanse en el comedor. Ante el anuncio del sumo sacerdote, todos los asistentes se dirigieron a sus respectivos maestros. En mi caso, Rosina y Fran vinieron corriendo hacia mí. Verlos me hizo sentir como si estuviera en casa otra vez. Bienvenida, hermana Maine. Permítanos cambiarle la ropa primero. Me guiaron a una habitación limpia. Los sacerdotes generalmente viajaban en parejas, y ocasionalmente se preparaba una tercera habitación elegante para el caso inusual de un tercer sacerdote que acompañaba. Esta vez, Karstedt, Sylvester y el sumo sacerdote estaban usando las elegantes habitaciones, mientras que Damuel y yo, lo más bajos que somos, nos alojamos en habitaciones destinadas a los sirvientes. Esto puede ser duro para usted, Sir Damuel, pero esta habitación es más grande que mi hogar. No me siento fuera de lugar aquí en absoluto. La habitación puede haber estado en el extremo inferior de la escala para los nobles, pero era mucho más grande que un apartamento en la ciudad baja. No me molestó en absoluto. Solo tener la alfombra y las sábanas que habían traído de los aposentos del director fue más que suficiente para mí. Fran trajo una tina de agua, que solía bañar con la ayuda de Rosina. Se sintió increíble ya que había pasado casi todo el día afuera. Una vez que estuve limpia, Rosina seleccionó ropa del color de la hierba fresca para mí y me puso de pie los elegantes zapatos de tela que acababan de hacer. De los muchos palitos para el cabello que había preparado para la oración de primavera, Rosina seleccionó el que Turi hizo durante el invierno. Tenía flores amarillas, naranjas y amarillo verdosos dispuestos para parecer flores. Esos eran los colores de la primavera. Hugo y Ella trabajaron bastante duro en esta comida. Dijeron que no se permitirían ser eclipsados por los otros chefs. En ese caso, tendré que dar mi comida también. Tener una comida con personas de estatus noble no sería más que sufrimiento para mí. Rosina y Fran me habían golpeado los modales nobles durante el invierno, pero estaba segura de que Karstedt, como mi futuro padre adoptivo, estaría observando de cerca cada uno de mis movimientos para ver cuánto podía hacer un plebeyo. También había Sylvester de quien preocuparse. ¿Quién sabía lo que podría decir? Si en realidad fuera un chico de primaria, podría haberlo ignorado, pero como era un noble de alto estatus, no podía arriesgarme. ¿Puedo volver a mi habitación una vez que hayamos terminado de comer? Si lo invitan a una reunión posterior a la comida, tiene un estatus demasiado bajo como para rechazarlo. Eso me da un mal presentimiento. La comida se sirvió en el comedor más grande. Todos estaban bien vestidos. El sumo sacerdote llevaba su propia ropa personal, lo cual fue bastante agradable a la vista, ya que antes solo lo había visto con túnicas de sacerdote y una armadura completa. La ropa estaba caída con las mangas colgantes esperadas de la ropa noble. Sylvester también lo había visto solo en su túnica de sacerdote, pero como solo lo había conocido hoy, no consideré que verlo usando ropa personal fuera tan importante. Ciertamente pareces la hija de un noble cuando usas ropa como esa, dijo Karstedt después de verme. Debería ser seguro asumir que fue un cumplido.
Me alegro de que no me rechazó en el acto o se decepcionó conmigo. Le agradezco el cumplido, Lord Carstead. Puedo ver los frutos de su entrenamiento de invierno, señaló el sumo sacerdote. Su conducta y discurso han mejorado mucho. Aunque francamente las muestras de emoción aún podrían ser algo de trabajo. Siempre seguía sus complementos con algún tipo de crítica, por lo que era difícil sentir que alguna vez te estaba felicitando. Hermana Main, aquí está su asiento. Fran me guió a una silla y me sirvió mi comida. ¿Cómo es que obtienes comida diferente para el resto de nosotros? Sylvester preguntó después de ver el cuenco frente a mí. Quizás porque las comidas fueron hechas por diferentes chefs, sugerí. Fran, ¿lo sabes? Fran bajó la voz y explicó. De las dos cocinas aquí, Hugo y Ella habían recibido la más pequeña para usar mientras que la más grande se usaba para hacer comida normal para noble. Parece que mi comida fue preparada en una cocina separada. Dado mi pequeño número de asistentes, tiene sentido que mis chefs usen la cocina más pequeña. Estaba bien con eso, ya que significaba que tenía que comer la comida a la que estaba acostumbrado, pero Sylvester, sentado en el asiento más alejado del mío, me miraba con los ojos llenos de curiosidad. Eso huele bastante bien. Sí, mis chefs son bastante talentosos. Todos tenían su comida frente a ellos, así que cruzamos nuestros brazos y ofrecimos una oración. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos interminables que nos honran con miles y miles de vidas para consumir, oh poderosos cinco eternos que gobiernan el reino mortal, te ofrezco gracias y oraciones, y participo en la comida con tanta gracia prevista. En el momento en que tomé mi primer bocado, Sylvester gritó: «Hugo, ¿por qué te lo estás comiendo?». Y sin tener idea de lo que quería decir, simplemente ladeé la cabeza algo confundida. ¿Por qué no comería mi comida? Y en respuesta, el sumo sacerdote se encogió de hombros, para luego decir: Sylvester expresó interés en tu comida, Main. ¿Él halagó el olor? Parecía que Sylvester había estado exigiendo que le diera mi comida, usando los eufemismos indirectos que los nobles amaban tanto. No me había dado cuenta en absoluto. No voy a regalarlo todo. Sin embargo, puedes tener la mitad. ¿Solo la mitad? Sylvester me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero yo estaba perdida. Esta es mi comida. Un orgulloso sacerdote azul de estatus noble como tú no tomaría toda la comida que tiene una pobre niña plebeya, ¿verdad? Por supuesto que no lo haría. Por supuesto. Al final, Sylvester se conformó con la mitad de mi comida, su curiosidad se apoderó de él. Parecía que, aunque a veces entregaban platos medio vacíos a los asistentes, nadie regalaba la mitad de lo que fuera que estaban comiendo a alguien. Carstead y el sumo sacerdote dieron suspiros exasperados mientras se frotaban las sienes, mientras Samuel estaba congelado en su lugar con una expresión directamente del grito. Según lo que más tarde me dijo el sumo sacerdote, cuando alguien expresaba interés en su comida, era costumbre que luego le ofreciera su plato, y luego esperara que se lo devolviera. En otras palabras, debería haberle dado mi plato y esperar. Entonces darle la mitad fue la respuesta incorrecta. Maldito. Una vez que terminó la sopa que le había dado, Sylvester exigió con ojos brillantes que yo también entregara a mis chefs. Pero gracias a Carstead y al sumo sacerdote que intervino, logré terminar la comida sin ningún daño ni falta. Silenciosamente agradecí a los dos por mantener nuestros asientos separados, luego me puse de pie. Ahora debo irme. Muchachos, los dejaré en sus asuntos. Me despedí de los hombres mientras se preparaban para su reunión después de las comidas e intentaron regresar rápidamente a mi habitación, pero Sylvester me miró con sus profundos ojos verdes como un depredador mirando a su presa. Me hizo una seña para que se acercara. Espera, Main. Vienes con nosotros. Tenemos que hablar un poco más sobre el intercambio de chefs. Eugh. Por supuesto que aún no se ha dado por vencido. Capítulo 154. Una invitación después de la comida.
Sumo sacerdote. Espero que sepas que tienes un estatus demasiado bajo para declinar. Me dirigí al sumo sacerdote en busca de ayuda ya que la invitación me dio un mal presentimiento, pero él me derribó sin pensarlo 2 veces. Esta es una reunión de nobles, después de todo. Un plebeyo como yo nunca tendría derecho a negarse. Yo sé eso. Pero valió la pena intentarlo. Vamos, Main. A pesar de que el sumo sacerdote había hecho todo lo posible para sentarnos separados el uno del otro, Sylvester palmeó el espacio en la mesa entre él y Karstedt, señalándome que me sentara a su lado. Hice una pausa, sin saber qué hacer, ya que en realidad no había ningún lugar para que me sentara, pero Karstedt y Damuel se pusieron de pie y comenzaron a cambiar de asiento, diciéndome que me diera por vencida. Main, camina alrededor de la mesa como Damuel lo hizo y siéntate al lado de Sylvester. El sumo sacerdote me dio un lamentable empujón, sabiendo que la orden de Sylvester no era algo que pudiera ser rechazado. Disculpe. Caminé alrededor de la gran mesa del comedor, y al no tener otra opción, me senté al lado de Sylvester. Karstedt estaba del otro lado, así que me deslicé hacia él en mi silla tan sutilmente como pude. Damuel estaba sentado frente a mí, y el sumo sacerdote estaba frente a Sylvester. Escucha, Main, comenzó Sylvester, ¿qué tal si intercambiamos chefs? Estarías bien con eso, ¿verdad? No es robar, es comerciar. Pero estos eran los chefs de Veno. Definitivamente se enojaría si los cambiara sin su permiso, y el potencial de que se filtren nuestras recetas sería un gran problema. Los chefs me están siendo prestados por otra persona. No puedo aceptar cambiarlos por mi cuenta. Entonces negociaré con esa persona. ¿Quién es? Veno no estaba en una posición en la que pudiera rechazar una orden de un noble, pero sería un desastre si el restaurante italiano al que había dedicado tantos recursos ya no pudiera abrir debido a la falta de personal de cocina. Ya podía imaginar los dolorosos dolores de cabeza de Veno y Mark mientras veían que su inversión se desvanecía en la nada. Hermano Sylvester, un humilde comerciante no podía rechazar una solicitud hecha por alguien de estatus noble como usted. No acudirías a él para negociar, sino para hacer una demanda irrazonable que no podría rechazar. Sí, supongo que terminaría así con un comerciante, murmuró Sylvester, con un destello de diversión en los ojos. Parecía que el sumo sacerdote tenía razón cuando dijo que Sylvester tenía un buen corazón enterrado extremadamente, muy profundamente dentro de él. No explotó de ira ante mi observación. De hecho, levantó un poco la barbilla y me indicó que continuara. Eché un vistazo al sumo sacerdote, quien ofreció un sutil asentimiento. Damuel temblaba a su lado, su rostro era de un blanco pálido, pero no era una opción para mí perder a mis chefs aquí. Mis chefs deben trabajar en un restaurante que está previsto abrir pronto. Están entrenando para eso ahora, y se ha gastado mucho dinero tanto en entrenarlos como en preparar el restaurante. La suma puede no ser demasiado para un miembro de la nobleza, pero es una cantidad que podría significar la vida o muerte para un plebeyo. ¿Seguirías aceptando a los chefs sabiendo que hacerlo destruiría ese restaurante, hermano Sylvester? Si te gustó tanto su cocina, te pediría que esperes a que se abra el restaurante y te conviertas en un cliente allí. Oh, un restaurante. ¿Estás diciendo que los plebeyos van a comer esa comida? Los ojos de Sylvester se abrieron con incredulidad, y con una sonrisa como la que Veno le dio a sus mejores clientes, aproveché la oportunidad para anunciar el restaurante. Los precios serán lo suficientemente caros como para que solo aquellos conocidos como ricos en la ciudad baja puedan pagarlos, y solo aquellos recomendados por los clientes existentes serán atendidos. El área del comedor sigue el modelo de la mansión de un noble, y proporcionará alimentos similares a los que comen los nobles, o más bien, proporcionará alimentos que ni siquiera los nobles han comido. Sí. ¿Y quién me va a presentar? Ya que pareces interesado, te los presentaré yo misma. Honestamente, realmente no quería soportar lo que seguramente sería la enorme responsabilidad de presentar al restaurante a un estudiante de grado impredecible como Sylvester, pero era mejor que robar a nuestros chefs y arruinar todo.
Bien. Preséntame, entonces. Echaré un vistazo al lugar. Te lo agradezco mucho. Lord Carstead, sumo sacerdote, ¿te gustaría venir también? Le supliqué a mis ojos que quería que alguien mantuviera a Sylvester bajo control, y ambos asintieron a regañadientes al mismo tiempo. El hermano Sylvester es un poco noble, entonces quizás Beno lo apreciará. O tal vez lo odie. Me pregunto cuál. De cualquier manera, quiero que aprecie que fui yo quien pacíficamente evitó que sus chefs fueran robados. Mientras me alababa en silencio por mis heroicos esfuerzos, el sumo sacerdote, una copa de vino y algunos bocadillos simples como jamón y queso en la mano, de repente levantó la cabeza como si acabara de recordar algo. Main, ¿por qué no hacer que Rosina interprete el Harspiel para nosotros? Preguntó, lo que me recordó que le había permitido traer el Harspiel en primer lugar para que ella pudiera proporcionar una fuente de gran consuelo durante las largas noches. Llamé a Fran con una mirada y le dije que le dijera a Rosina que queríamos que ella interpretara el Harspiel. Carstead abrió mucho los ojos ante mis palabras. ¿Un plebeyo tiene un Harspiel? El sumo sacerdote me dijo que debería aprender a tocarlo. Le conté cómo el sumo sacerdote había ordenado mi educación, lo que hizo que Carstead murmurara, así que ya comenzó sus preparativos. No esperaría menos de Lord Ferdinand. Teniendo en cuenta que el sumo sacerdote no había dicho nada de mí siendo adoptada por un noble en ese momento, se podría decir que su previsión fue realmente impresionante. Main tiene talento para la música. Has mantenido tu práctica, ¿correcto? Rosina es una maestra talentosa, eso es todo. El sumo sacerdote me dirigió sus alabanzas, pero Rosina fue la que hizo cumplir mi práctica. Ella no me dejaba saltarlo sin importar cuánto quisiera, y cualquiera que practicara un instrumento diariamente mejoraría en eso. La única razón por la que mis habilidades con el piano no mejoraron durante mis días como Urano, era porque no practicaba todos los días. He respondido a su convocatoria, mi señora. Rosina llegó con el Harspiel. Se había apartado una silla de la mesa para ella, y se sentó con una amplia sonrisa. Luego tocó canción tras canción solicitada por Sylvester. Fantástico. ¿Cómo es que una doncella gris del santuario como tú, aprendió a tocar el Harspiel también? Mi anterior señora, la hermana Christine, me brindó la oportunidad de dedicarme a las bellas artes. Interesante. Muy bien, Main. Tu turno. Personalmente, pensé que era bastante cruel pedirme que tocara justo después de que todos escucharan a Rosina. Ni siquiera éramos comparables entre nosotras. Rápidamente busqué una razón que pudiera usar para rechazarlo. Me temo que soy demasiado pequeña para interpretar el Harspiel de tamaño adulto. Oh. No temas, hermana Main. También traje tu Harspiel por si ocurriera algo así. Permítame un momento mientras lo saco de su habitación. No, Rosina, ¿por qué? Me desplomé en la desesperación. Carstead me dio una palmadita reconfortante en la espalda, conteniendo la risa mientras Sylvester, que también sonreía, apartó la vista del sumo sacerdote. Bien. Sigue e interpreta mientras esperamos, Ferdinand. Estaba seguro de que el sumo sacerdote se iba a negar, pero en lugar de eso se puso de pie, recogió el Harspiel con un solo suspiro molesto, y luego comenzó a tocar. La facilidad con la que podía seguir a Rosina realmente era impresionante, pero había elegido tocar la canción de anime que le había enseñado. El arreglo lo hizo un poco difícil de reconocer, y la letra había sido cambiada por otras religiosas, pero todavía era una canción de anime. Luché por contener mi risa, sintiendo como si mis costados estuvieran a punto de explotar, mientras lo escuchaba tocar. Pensar que una pequeña broma que hice volvería a morderme así. Nunca antes había escuchado esa canción, observó Sylvester. No esperaba, respondió el sumo sacerdote casualmente, lo que hizo que Sylvester frunciera el ceño. ¿Qué canción fue esa? ¿Quién lo compuso? Eso es un secreto. El sumo sacerdote me miró,
con una sonrisa arrogante en su rostro. Solté un jadeo silencioso. Sylvester, que estaba sentado a mi lado, levantó una ceja, sus ojos verdes brillaban. Ah, no quiero que lo publiques, pero tampoco te burles de él así. Ahora está todo interesado, puedo decirlo. Cuando una tormenta de pánico me devastó por dentro, Rosina regresó con el pequeño Harspiel. Aquí tienes, hermana Main. Gracias, Rosina. Rasgué y elegí tocar una canción de práctica simple que había aprendido. Me aseguré de no tocar uno de mis días como Urano, ya que eso habría sido cavar mi propia tumba. Estoy segura de que he crecido. Estás bien, pero no tan bien. Creo que es tu turno de tocar, hermano Sylvester. Me gustaría escuchar tu música. Estaba rodeado por los talentos artísticos, Rosina, Vilma y el sumo sacerdote, así que no tenía idea de lo que se esperaba de un noble promedio. Ahora parecía una buena oportunidad para descubrirlo, haciendo que Sylvester juegue. Hey. Entonces quieres escucharme tocando el Harspiel, ¿eh? Muy bien, considérate afortunado. Tocaré. Sylvester cogió con confianza el Harspiel, pero a juzgar por su comportamiento y actitud, me resultó difícil imaginar que tuviera una inclinación musical. Aunque resultó que la apariencia puede ser engañosa. Era mucho más talentoso de lo que esperaba. Él rasgueó suavemente, y cantó mientras tocaba las notas correctas. Los nobles son demasiado altos. Había estado esperando pruebas de que el sumo sacerdote me estaba pidiendo demasiado, pero al final todo lo que obtuve fue la confirmación de que los nobles realmente eran increíblemente hábiles. ¿Te gustaría tocar también, Lord Carstead? No soy un gran músico de Harspiel. Tal vez si tuviera mi flauta, pero olvidé traerla. En un giro sorprendente, parecía que incluso un militar aficionado como Carstead podía tocar un instrumento, aunque prefería usar un instrumento que aprovechara la capacidad pulmonar que había acumulado a través de su entrenamiento en lugar de uno que solo le exigiera rasguear las cuerdas delgadas. ¡Guau! Eso es genial. Pero lejos de mí estar sentado y no hacer nada después de que todos los demás hayan actuado. Supongo que lo único que podría realizar aquí y ahora es un baile de espada. ¿Un baile de espada? Nunca he visto uno de esos. Me encantaría ver el tuyo, si es así. Ni siquiera en mis días como Urano había visto bailar una espada real. Miré a Carstead, mis ojos brillaban con anticipación. Llamó a Damuel con un movimiento de cabeza, luego sacó su varita brillante de un lugar que no podía ver, casi como de la nada, y murmuró Word. En un instante, la varita se convirtió en una espada. Los dos hombres se enfrentaron, golpearon ligeramente las puntas de sus cuchillas y luego las lanzaron al aire. Esa fue la señal para comenzar. Ambos comenzaron a cortar el aire, sus espadas mortales brillaban mientras bailaban a un ritmo uniforme, moviéndose fluidamente y sin desperdicio de energía. Aparentemente, la danza de la espada se usó como una forma de practicar los diferentes movimientos básicos de los que estaba compuesta, y se podría esperar que todos en la orden de caballeros fueran capaces de ejecutarla. Pero al realizarlo sin ensayar primero como lo hicieron Carstead y Damuel, uno tenía que observar cuidadosamente los movimientos del otro y su línea de visión para moverse al unísono. Perder la sincronización era peligroso para ambos. El sudor goteaba en la frente de Damuel y su respiración se volvía más pesada. Al darse cuenta de eso, Carstead retiró su espada, con una expresión compuesta en su rostro. Deberías hacer eso. Increíble. Lord Carstead, Lord Damuel, ambos son increíbles. Tenía tanto miedo de que uno de ustedes se lastimara, pero terminaron con aplomo. Seguí soltando una avalancha de cumplidos, pero Sylvester protestó, diciendo que podía hacer eso él mismo, y luego inmediatamente comenzó a bailar espada con Carstead. ¿Puedo volver a mi habitación ahora? Sylvester también se veía genial mientras realizaba el baile de la espada con una expresión seria y mortal. Me di cuenta por su velocidad solo que este era un baile de espada de mayor nivel que el anterior,
pero realmente eso me molestó. Hey. Eso fue genial, ¿eh? Adelante, pruébalo con elogios, cantó Sylvester, con el pecho hinchado con orgullo. La danza de la espada había terminado, y una vez más podía decir desde el fondo de mi corazón que lo encontraba molesto. Muy molesto. Ya había vuelto a su estado habitual, actuando como un niño de escuela primaria, y toda mi admiración que sentía por él se desvaneció en un instante. Fuiste espléndido, hermano Sylvester. ¡Wow! Tan monótono. Inténtalo de nuevo. Me obligó a repetir mi alabanza 3 veces, y me molesté un poco, por eso fingí sentirme mal, solo para tener una excusa para regresar rápidamente a la habitación que me habían dado. Capítulo 155. Emboscada. Cuando llegó la mañana, el sumo sacerdote tuvo una audiencia con el barón Blond donde le daría uno de los cálices más pequeños. Eso era todo lo que necesitábamos hacer para las ciudades agrícolas bajo el dominio de los nobles. En el pasado, cuando el templo tenía un exceso de sacerdotes y doncellas, también fueron enviados a las ciudades agrícolas de nobles. Pero la escasez actual de maná era tan limitante que ya no era así, especialmente dado que también habían prestado maná a otros ducados. Aparentemente, solo teníamos que entregar directamente las bendiciones del gran cáliz a los jefes de las ciudades que se reunían en casas colectivas de invierno en el distrito archiduque, es decir, la tierra dentro del ducado gobernada directamente por el archiduque y ningún otro noble. Los nobles gobernantes en otros lugares podrían activar los cálices más pequeños. Todos los nobles tienen maná, por lo que seguramente podrían llenar los cálices más pequeños. ¿Cuál era el punto en el templo de realizar una ceremonia de ofrenda excesivamente grande y luego entregarles los cálices llenos? Incluso suponiendo que hubiera alguna razón por la que no pudieron llenarlos ellos mismos. ¿Por qué no simplemente entregarlos antes de que los nobles regresaran a sus provincias para ahorrarnos el esfuerzo de tener que entregarlos? No tenía sentido. Actué como si entendiera, pero por dentro realmente no lo hice. Al final, solo asentí y me lo guardé, pensando que probablemente había una buena razón por la que hicieron un trabajo tedioso aparentemente sin razón. Una vez que el sumo sacerdote terminó su reunión con el barón Blond, pasamos el resto del día volando alrededor de la región productora de granos del distrito archiduque donde estaban las aldeas agrícolas más grandes. Luego, después de realizar la oración de primavera en 5 mansiones comunes de invierno, una vez más fuimos a un pueblo agrícola gobernado por un noble y nos quedamos a pasar la noche. Cuando llegó la mañana, el sumo sacerdote tuvo una audiencia con los nobles y le entregó otro cáliz. Pasamos por el mismo proceso de oración de primavera al día siguiente, y al día siguiente. Luego, terminamos con las ciudades agrícolas del distrito. A partir de mañana, solo visitaremos las mansiones de los nobles, dijo el sumo sacerdote con una expresión un tanto sombría. Generalmente viajábamos en bestias altas mientras atravesábamos un territorio noble, pero por alguna razón que estaba más allá de mi comprensión, ocasionalmente viajábamos solo en carruaje. Y cuando íbamos de camino a algunas mansiones nobles, nos metimos en carruajes a poca distancia de la mansión para actuar como si hubiéramos estado viajando en carruaje todo el tiempo. En esos casos, el sumo sacerdote me dijo que ocultara mi rostro bajo el tipo de velo usado por las hijas nobles, y cuando el carro lleno de baches llegó a la mansión, solo yo, el sumo sacerdote, Fran y Arno entraríamos. Sylvester y los caballeros se quedarían en los carruajes. Me preocupaba que Sylvester causara un escándalo ya que siempre estaba ansioso por llamar la atención, pero siempre esperaba en el carruaje sin protestar. La mansión del vizconde Gerlach es nuestro próximo destino, y llegaremos en carruaje. Vámonos, dijo el sumo sacerdote mientras cabalgábamos sobre nuestras bestias. Era temprano en la mañana y acababa de entregar un cáliz a cierto noble, y ahora estábamos acelerando por los cielos para alcanzar el carruaje que nos había dejado. Él había explicado que los carruajes tenían herramientas mágicas dentro de ellos que permitían al sumo sacerdote detectar su ubicación desde largas distancias. Nos reunimos con los carruajes sin ningún problema. Siempre nos sentamos de tal manera que Karstedt y Sylvester estaban en un carruaje mientras que yo, Damuel y el sumo sacerdote estábamos en otro. Al parecer,
Esa fue la mejor distribución para fines defensivos y ofensivos. El combate estaba completamente fuera de mi timonera, así que solo tomé su palabra. El vizconde Gerlach expresó gran interés en ti, Main. Le pidió específicamente que visitara su tierra durante la oración de primavera, pero tienes que saber que es bastante cercano al sumo obispo. Harías bien en estar en guardia a su alrededor. El sumo sacerdote parecía estar bastante nervioso, ya que me indicó que bajara el velo para cubrir aún más mi rostro de lo habitual. Fuimos convocados para ver al vizconde Gerlach tan pronto como llegamos, así que el sumo sacerdote, Arno, Fran y yo nos dirigimos a la mansión, dejando los carruajes detrás de nosotros. Oh, querido hermano Ferdinand. Gracias por viajar tanto para verme. ¿Es esta la aprendiz de doncella del santuario de la que he oído tantos rumores? Tal vez debido al sesgo de confirmación, la voz del hombre sonó pegajosa y desagradable para mí. No podía ver su rostro en absoluto ya que estaba arrodillada y el velo todavía me cubría el rostro. Lo máximo que podía ver por el rabillo del ojo era la parte inferior de sus piernas, pero todo lo que me dijo fue que parecía un poco gordo. ¿Te quedarás a pasar la noche?, él continuó. Te doy la bienvenida fácilmente. Desafortunadamente, estamos presionados por el tiempo y nos iremos de inmediato. Nos quedaremos en la residencia del conde Leisegang esta noche. El sumo sacerdote entregó el cáliz, luego interrumpió la conversación y se fue de inmediato. Había manejado todo el proceso de principio a fin, por lo que todo terminó sin que yo viera la cara de Gerlach. Partimos de la mansión de Gerlach antes del mediodía, pero no fue hasta esa tarde que llegamos a la mansión de verano del conde Leisegang en la provincia vecina. Había estado viajando en la Alta Bestia con tanta frecuencia que no me había dado cuenta de cuán lentos eran los carruajes en comparación. El sumo sacerdote dijo que estábamos viajando en carruaje, porque no quería que llegáramos antes de que nuestros asistentes terminaran de preparar nuestras habitaciones. Pero a juzgar por la forma en que miraba detrás de nosotros, pensé que había otra razón. Aparentemente, la provincia del conde Leisegang era más grande que cualquier otro noble en el ducado, pero el edificio reservado para los sacerdotes que solo visitaban 2 veces al año era tan pequeño como nos habíamos acostumbrado, y una vez más dormí en una habitación para sirvientes. El sumo sacerdote me pidió que tomara una de sus pociones preparadas por temor a los efectos que mi agotamiento pudiera tener en mi salud, y como resultado, dormí profundamente hasta la mañana y me desperté sintiéndome genial. Por cierto, en esa mañana refrescante, el sumo sacerdote me llamó inmediatamente a su habitación y me pasó una herramienta mágica que silencia el sonido. Los bandidos entraron a la habitación de Karstedt anoche, dijo, pero yo fui el único que inclinó la cabeza confundida. Todos los demás tenían expresiones sombrías, lo que parecía sugerir que ya lo sabían. ¿Bandidos? ¿Como ladrones o algo así? No, eran secuestradores buscándote, explicó Karstedt. Eran 2 hombres, y trataron de irse en el momento en que vieron que el cuerpo en la cama era demasiado grande para ser tú. Salté de la cama en el acto e intenté capturarlos, pero... Karstedt se detuvo y me miró como si fuera difícil para él decir lo que sucedió después. ¿Se alejaron de ti? No. Atrapé a uno y lo dejé con Lord Ferdinand, luego seguí al otro desde la distancia, pensando que obtendría toda la información que pudiera. Había caballos en el bosque al este de la mansión, y él corrió hacia uno. Invoqué a mi bestia y fui a perseguirlo, pero en el momento en que lo hizo explotó junto con su caballo. ¡Búho! Mi mente rechazó la última parte de su oración, no queriendo entenderla. ¿Explotó junto con su caballo? Simplemente no tenía sentido. Sylvester, al ver que me había congelado en su lugar, continuó. Y el hombre que atrapó Karstedt se suicidó mientras Ferdinand lo desarmaba. Cuando el que se escapó murió de una explosión, todo terminó. Pensé en no informarte, pero como eres su objetivo, decidí que sería mejor que estuvieras al tanto de la situación, dijo el sumo sacerdote. Dado que sabían dónde te hospedabas, podemos concluir que el vizconde Gerlach está detrás de esto. Main, mantente en guardia. Había declarado al culpable rotundamente en un tono tan autoritario.
Lentamente miré a todos los reunidos, sosteniendo una mano contra mi pecho como para contener el miedo y la ansiedad que me recorrían. ¿No hay posibilidad de que el conde Leysegand sea el culpable?, pregunté, pero Karstedt rechazó la idea con un movimiento de cabeza firme. No hay ninguna posibilidad en absoluto. Son una familia del lado de mi madre, nunca dañarían a nadie que me acompañe. Terminamos un desayuno difícil de comer, luego partimos de la mansión de Leysegand. Nuestra próxima noche la pasaríamos en la provincia en el extremo sur del ducado. Enviamos nuestros carruajes en esa dirección, luego pasamos la mañana y la tarde visitando una noble mansión tras otra. Ahora, unámonos con los carruajes. Terminamos nuestro negocio sin ningún problema en absoluto, y el sumo sacerdote dirigió su bestia a la carretera para que pudiéramos alcanzar a nuestros carruajes que se dirigían hacia el extremo sur del ducado. Después de un minuto de vuelo, un rayo de luz roja se disparó directamente hacia el cielo. Las expresiones de todos cambiaron. Esa fue la luz roja que la orden de caballeros solía pedir ayuda. Emboscada, rugió Karstedt, acelerando su bestia en un instante. Su grifo se disparó directamente hacia donde había venido la luz roja. «Síguenos», gritó el sumo sacerdote cuando pasó volando sobre nosotros en su león. En pánico ante la idea de quedar atrás, me volví para mirar a Damuel con las manos en las riendas. «Lord Damuel, debemos apurarnos también. No tengo la cantidad de maná necesaria para ir tan rápido». «Entonces usa el mío». Apreté mi control sobre las riendas, desesperada por ponerme en marcha, e inmediatamente sentí que mi maná salía de mí. La velocidad del caballo alado se disparó hacia arriba. «Gracias». El camino se movía entre un bosque y llanuras onduladas, y después de un momento pude ver un grupo de carruajes al borde de mi visión. Adentro estaban Fran, Rosina, Hugo y Ela, pero los carruajes estaban rodeados por una extraña niebla negra. «¿Qué es eso negro?», grité a Damuel. Finalmente habíamos alcanzado a los demás, pero nos estábamos moviendo tan rápido que probablemente no podían escucharme. «Esa es una barrera del dios de la oscuridad. Drena maná, por lo que los ataques basados en magia no le hacen nada. El hecho de que la fuerza de emboscada pueda hacer algo así significa que deben tener nobles con ellos. Atacar será difícil hasta que descubramos con qué tipo de maná estamos lidiando», dijo Damuel, su voz preocupantemente tensa. Fue entonces cuando alrededor de un centenar de personas armadas con armas, quizás granjeros, surgieron del bosque y corrieron hacia los carruajes. La sola idea de que Fran y los demás estaban en peligro hizo que mi cabeza se pusiera en blanco, y tuve a Damuel tirando de las riendas para llevar a la bestia que estaba montando junto al sumo sacerdote. «Sumo sacerdote, si tu magia no funciona en el carruaje, úsala para noquear a esos hombres». «Espera. Esos podrían ser ciudadanos de este ducado, ¿sabes?». Sylvester protestó con una mirada atónita, pero solo le di la mirada más dura que pude. Esos matones estaban tratando de lastimar a las personas importantes para mí. No me importaban quiénes eran. Fran y Rosina son mucho más importantes para mí que ellos. Solo tengo que rezar a los dioses para que la magia suceda, ¿verdad? Pensé en que Dios debería rezar cuando comencé a desatar el maná reprimido dentro de mí. Fluyó y comenzó a llenar mi cuerpo, haciendo brillar mi anillo y mi pulsera. «Ferdinand», rugió Sylvester. «Deténla antes de que sea demasiado tarde». «Nada puede detenerla ahora», el sumo sacerdote respondió. «¿Nada? No tenemos idea de cuántos morirán si lanza un ataque con tanto maná. Será una declaración de guerra si los lanzadores cruzan la frontera del ducado. Al menos, cómprame el tiempo suficiente para fortalecer la barrera fronteriza». «No se puede detener, pero podemos influir en la dirección de su alboroto», dijo el sumo sacerdote en voz baja. Acercó su león a nuestro caballo alado y me miró. «Main, si deseas proteger a Fran y a los demás, reza al viento». Como todavía no había decidido a un dios al que rezar,
me vino a la mente la imagen de la diosa del viento de Vilma, acompañada de la investigación que había hecho yo misma. Chutzaria, la diosa del viento, era la diosa del otoño. Una vez que la diosa de la primavera se dispersó, fue ella quien protegió a su hermana pequeña, la diosa de la tierra, cuando el dios de la vida recuperó su fuerza. Ella contuvo al dios de la vida y su hielo y nieve con su escudo de viento hasta que la cosecha terminó. A diferencia de la diosa del agua que lavó la nieve y el hielo que encarcelaron a la diosa de la tierra, podría llamarse una diosa especializada en defensa y protección. Ella era la perfecta para que yo rezara ahora. Eché un vistazo a la línea de carruajes cubiertos de niebla negra, luego inhalé profundamente. Protegeré a Fran y a los demás sin importar qué. Oh diosa del viento Chutzaria, protectora de todos. Oh 12 diosas que sirven a su lado. Comencé mi oración diciendo su nombre, y pude sentir instantáneamente cómo se formaba la hinchazón de maná dentro de mí. El poder destinado a proteger lo que es importante para mí, no para atacar a mis enemigos, fluyó por todo mi cuerpo, y se juntó en mi brazo izquierdo, donde comenzó a moverse como un remolino. Main. Forma el escudo sobre la barrera del dios de la oscuridad, para que tu maná no se consuma, advirtió el sumo sacerdote. Asentí levemente mientras mantenía mis ojos en la niebla debajo de mí. Gracias a las oraciones que me habían obligado a memorizar para los rituales, las palabras salieron fácilmente de mi boca. Por favor, escucha mi oración y préstame tu fuerza divina. Concédeme tu escudo de viento, para que pueda volar a aquellos que pretenden causar enfermedades. La piedra fe y amarilla en el brazalete que el sumo sacerdote me había dado brillaba más, porque era el color divino de Chutzaria, la diosa del viento. Mi maná aumentó, convirtiéndose en una deslumbrante luz brillante y disparando directamente hacia los carruajes. Me imaginé una gran cúpula que cubría la barrera negra pero no la tocaba, como lo sugirió el sumo sacerdote, y el maná se movió según mis pensamientos como pintura en un pincel. Un sonido metálico agudo llenó el aire y la cúpula redonda estaba completa. Desde arriba parecía que los carruajes y la niebla negra estaban atrapados dentro de un escudo divino tallado en ámbar claro. ¡Ya! Los hombres armados continuaron presionando, tal vez sin darse cuenta de la nueva barrera, o tal vez demasiado concentrados en lo que hacían para detenerse. Los del frente fueron los primeros en golpear la barrera. Fueron inmediatamente derribados por fuertes vientos, enviándolos a todos a volar. No. ¿Qué fue eso? Algunos fueron arrojados hacia atrás varios metros, otros cayeron hacia atrás y enviaron a la gente detrás de ellos a caer como fichas de dominó. Miraron al escudo de viento confundidos, sin tener idea de lo que acababa de suceder. Es magnífico, dijo Karstedt con los ojos algo abiertos mientras miraba desde arriba. Su opinión sobre el escudo que protegía a Fran y Rosina coincidía con la mía por completo. ¿De acuerdo? ¿También lo crees, Lord Karstedt? No esperaría nada menos del escudo de Chutzaria, la diosa del viento. Oraciones de agradecimiento a la diosa que protegieron a Fran y a Rosina. ¿Es suficiente rezar para ti? Sylvester gritó con enojo en el momento en que levanté las manos con entusiasmo sobre el escudo, que era mucho más poderoso de lo que había previsto. ¿Pero no era importante rezar y agradecer a los dioses después de que me prestaron su poder? Me guardé ese pensamiento y miré hacia abajo para ver a los hombres armados cargando hacia el escudo una vez más. Los vientos fuertes los dejaron impresionados una vez más, derribando a las personas detrás de ellos mientras volaban de regreso. Tomó algunas cargas más antes de que finalmente dejaran de intentarlo. Simplemente sentí maná en el bosque, dijo Damuel, enviando a todos a mirar en su dirección. Su sensor de maná significaba que alguien había tratado de usarlo para interferir con el escudo contra el viento, o para proteger a alguien de los vientos violentos. Me habían dicho que era difícil para aquellos con mucho maná detectar cantidades mucho más pequeñas que las suyas. Damuel como un ley noble podía sentirlo, pero nadie más sintió que se usara maná en el bosque. Las expresiones de todos se endurecieron, y el sumo sacerdote dio sus órdenes mientras nos miraba uno por uno. Sylvester, Karstedt y yo iremos a buscar al bosque. Damuel,
quédate aquí en el aire y protege a Main. Sí, señor. Damuel asintió con firmeza, pero Sylvester gritó, no, y sacudió la cabeza. Damuel, acércate, dijo Sylvester, antes de pararse repentinamente sobre el león del sumo sacerdote. Luego, tan ágilmente que parecía casi antinatural, saltó hacia las alas extendidas de nuestro caballo alado. ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? Eso es peligroso. Tal vez debido a que estaba hecho de piedra, el caballo alado no se sacudió ni se tambaleó en absoluto cuando Sylvester aterrizó en su ala. Caminó de esta manera a un ritmo rápido, manteniendo los brazos estirados para mantener el equilibrio. «Estás en el camino», exclamó Sylvester mientras metía sus manos debajo de mis axilas, levantándome en alto y balanceándome de lado a lado. No tenía idea de lo que estaba sucediendo mientras el mundo se sacudía a mi alrededor. Todo lo que pude hacer fue parpadear. Luego gritó, «Ferdinand, atrápala», y antes de darme cuenta, me había arrojado a la altura de uno de sus columpios. Yo estaba volando por los aires. Me habían arrojado sin tiempo para prepararme. Solo miraba el cielo frente a mí, sin pestañear. No tenía sentido que extendiera mis brazos, ya que no tenía nada a lo que agarrarme. Todo lo que pude ver fue el gran cielo azul que se extendía en todas las direcciones. ¿Aprendiz? En cámara lenta, vi a Damuel extendiendo sus manos por mí, pareciendo tan sorprendido como yo mientras Sylvester saltaba sobre su cabeza para sentarse detrás de él. Por un instante después de ser arrojada floté en el aire, pero la gravedad pronto me agarró y comencé a caer. Mi cabello me golpeó la cara cuando el viento se apresuró alrededor de mi cuerpo, y el repentino dolor me devolvió a mis sentidos. Me quedé sin aliento, dándome cuenta de que había sido arrojada a un salto bungee sin cuerda sin ninguna preocupación por mi seguridad o bienestar emocional. ¡Ya! Aquí vamos. El sumo sacerdote movió su bestia y me atrapó, habiendo predicho desde el lanzamiento de Sylvester dónde caería. Probablemente no había caído más de 1 metro, pero me pareció un centenar. Ser arrojada al aire vacío sin poder salvarme había sido tan aterrador que instintivamente me aferré al sumo sacerdote para protección. Pero a pesar de que él me había atrapado, mi cuerpo aún temblaba impotente de miedo. Eso fue aterrador. Me lo imagino. El sumo sacerdote me palmeó la espalda cómodamente mientras me aferraba a él. Pero escuchar hablar nuevamente a Sylvester, la fuente de mi terror, hizo temblar mi cuerpo. Ferdinand, quédate aquí. Quien esté en el bosque podría ser un señuelo. Muy bien. La frontera está cerca. Los atraparemos antes de que escapen. Ven, Karstedt. Señor. Karstedt dio una breve respuesta, y ambos volaron al bosque en sus bestias altas. El sumo sacerdote habló en voz baja mientras los veía irse. Lo que hizo fue imprudente, pero fue una decisión fundada en la lógica que prioriza su seguridad. Perdónalo por mí. ¿Qué? Los que están en el bosque no tienen mucho más maná que Damuel. Es ideal para él estar allí para detectar su ubicación. Además, si los lanzadores realmente tienen un señuelo, sería peligroso dejarte a ti y a Damuel por tu cuenta. El sumo sacerdote escaneó nuestros alrededores sin bajar la guardia por un momento. Me di cuenta de que realmente estaba en peligro, y que ahora no era el momento para temblar de miedo. Main, ¿podrías orar conmigo por su éxito en la batalla? El sumo sacerdote señaló algo que podíamos hacer mientras estábamos protegidos en el aire, y respondí con un pequeño asentimiento. Hacer algo para ayudar, me distraería de lo asustada que estaba. Una vez que el sumo sacerdote me enseñó las palabras de la oración, la cantamos juntos. Oh Dios de la guerra, Angrif, del Dios del fuego Leidenschaft, te rogamos que les concedas tu protección divina. Las pulseras que llevaban el sumo sacerdote y yo brillaban con luz azul, cuyos rayos se dispararon desde las piedras de color azul sobre ellas. Se giraron uno alrededor del otro, disparando hacia donde se habían ido los demás.
Sylvester balanceó su varita brillante sobre el bosque y envió un gran pájaro rojo volando lejos de él. Observé, pensando que se parecía mucho a un fénix, y vi que extendía sus alas antes de fundirse en el aire. Parecía aparecer una pared roja transparente desde donde el pájaro había extendido sus alas. Entonces, un pájaro amarillo, igualmente grande, salió disparado de su varita también, girando en el aire mientras se desmoronaba y enviaba un polvo brillante lloviendo debajo de él. Karstedt había convertido su varita brillante en una espada ancha de 2 manos al mismo tiempo que el pájaro rojo se había convertido en una pared. La enorme espada brilló con todos los colores del arco iris, y la balanceó mientras rugía un grito de batalla. ¡Gra! Una luz deslumbrante salió de su espada y se disparó directamente hacia el bosque. ¡Bú! Un sonido increíblemente fuerte que hizo temblar los oídos sacudió el aire como si un meteorito se hubiera estrellado contra la tierra. Una sensación solo fortalecida por el temblor del suelo como si estuviera ocurriendo un terremoto. La explosión que ocurrió en el siguiente instante destruyó una parte entera del bosque y sentí que la cantidad de maná dentro de mí se desplomaba, tal vez debido a proteger los vagones de la fuerza de la explosión. Eso fue demasiado, murmuró el sumo sacerdote, haciéndome volver a mis cabales. Lo miré. Los carruajes. ¿Están bien los carruajes? Parecen estar completamente ilesos, gracias a las barreras duales de oscuridad y viento. Güey. Suspiré aliviada por haber protegido el carruaje. Pero mi ansiedad fue rápidamente reemplazada por un fuerte mareo, y tuve que agarrar el pecho del sumo sacerdote para evitar caerme. ¿Pasa algo, Main? En el momento en que entendí que todos estaban a salvo, toda mi fuerza me abandonó. Ahora tengo un poco de frío. Cuando le dije que me estaba debilitando y sentía frío, el sumo sacerdote me miró confundido y me puso una mano en el cuello. Tienes bastante frío ahora. ¿Tal vez usaste demasiado maná? Oh, tal vez. Ahora que lo pensaba, sentí algo similar después de realizar mi primera ofrenda. En aquel entonces pude recuperarme dejando que el maná dentro de mí fluyera un poco por mi cuerpo. Traté de hacerlo nuevamente, pero parecía que había usado casi todo mi maná para hacer el escudo de viento además de realizar todos esos rituales de oración de primavera. Hasta ahora siempre había estado forzando mi exceso de maná en una caja dentro de mí. Esta fue mi primera vez simplemente sin tener suficiente. No tenía idea de qué hacer. Sumo sacerdote, no me queda maná. No tengo suficiente para circular por mi cuerpo, le expliqué, lo que hizo que el sumo sacerdote tomara una mirada incrédula en sus ojos. ¿Tú, sin maná? Las únicas pociones que tengo que podrían ayudar con algo tan severo están en los carruajes. No podemos recuperarlos hasta que podamos confirmar que es seguro. Por ahora, bebe esto. Es una especie de último recurso, pero es mejor que nada. El sumo sacerdote sacó una delgada decoración dorada con forma de tubo de ensayo de su cinturón y presionó una piedra pequeña y redonda sobre ella. La parte superior del tubo de ensayo se abrió. Me lo entregó, y un rápido olfateo reveló que la medicina de sabor desagradable no estaba dentro. Lo tragué y encontré un líquido de sabor dulce que se extendía por mi boca. En retrospectiva, sabía mucho a la poción que me había hecho beber antes de usar la herramienta mágica de búsqueda de memoria. Esas cosas eran un poco más gruesas, pero sabían en gran medida igual. Y los dos también me dieron sueño. Cierra los ojos y deja que el sueño te lleve. Cuando te despiertes, será hora de una reprimenda y la poción que tanto odias. Moví la cabeza en un movimiento de cabeza, luego cerré los ojos. Hermana Main, ¿te has despertado? Rosina. Me desperté cuando Rosina me miró a la cara, como si estuviera mirando para asegurarse de que había dormido bien. Al notarla, me senté lentamente en la cama, solo para que mi cabeza girara inmediatamente como si hubiera perdido mucha sangre. Dejé caer la cabeza sobre la almohada. No debes moverte tan de repente. Te empujaste peligrosamente lejos para proteger los carruajes del daño, ¿correcto?
El sumo sacerdote estaba bastante exasperado contigo. Estoy bien preparado para cualquier reprimenda que pretenda dar, ya que me lo advirtió antes de caer inconsciente. Más importante aún, ¿estás bien, Rosina? ¿Están todos los demás bien? ¿Alguno de ustedes fue lastimado o sufrió? Me preguntaba si había hecho mi trabajo y había protegido con éxito a todos. Ni siquiera quería considerar que podría haber terminado usando todo mi maná y colapsar sin ninguna razón, y estaba a punto de sufrir una reprimenda y una poción repugnante por nada. Solo sería triste. Todos están bastante bien. Nadie resultó herido y nada fue dañado ni robado. ¿De verdad? Eso es un gran alivio. Me recosté en la cama y escuché mientras Rosina explicaba lo que había sucedido en los carruajes. Los carruajes se vieron obligados a detenerse repentinamente cuando la oscuridad negra los envolvió. Todos los que estaban adentro miraron por las ventanas y se sorprendieron al ver a los granjeros armados que salían del bosque. Se prepararon para el asalto, solo para que los atacantes fueran rechazados por algo. Luego, una luz repentina atravesó el aire y oyeron gritos y una explosión masiva, pero como ni siquiera una ráfaga de aire tocó el carruaje, no tenían idea de lo que había sucedido. Fue solo cuando el sumo sacerdote y los demás llegaron después que supieron que habían sido salvados. Sufriste más, hermana Main. Solo que caíste inconsciente y te quedaste fría al tacto. No dejabas de temblar, explicó Rosina cuando mi conciencia se desvaneció por segunda vez. En general, cuando se pone en una balanza a los granjeros y a los sacerdotes grises, los granjeros son los que ganan, ya que producen alimentos y pagan impuestos de lo que ganan. Solo fuimos salvados por usted, hermana Main. Te lo agradezco mucho. La próxima vez que desperté, el sumo sacerdote me trajo la poción repugnante para beber. Me tendió la pequeña botella que contenía un líquido verde familiar. Bebe esto. Eek. Traté de alejarme, pero como estaba atrapada en la cama, no había ningún lugar al que pudiera ir. El sumo sacerdote me dirigió una mirada aguda por retroceder ante la poción a pesar de saber que no tenía más remedio que beberla. ¿Ya ha regresado algo de tu maná? Aún no. Me imaginé mucho. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Necesitas que te pellizque la nariz y te obligue a beberla? No podíamos irnos hasta que mi maná se hubiera recuperado, y si mi falta de maná me estaba convirtiendo en una carga para todos, entonces realmente no tenía más remedio que beber la poción, aunque fuera muy desagradable. Tomé la poción de la mano extendida del sumo sacerdote y la bebí, mis manos temblando de terror. Me retorcí en la cama, juntando mis manos sobre mi boca mientras las lágrimas se formaban en mis ojos por lo horrible que sabía. El sumo sacerdote me miró y asintió con satisfacción. Continúa manteniendo la boca cerrada y escucha hasta que la poción surta efecto, comenzó, antes de continuar explicando la impactante verdad de que no tenían absolutamente ninguna idea de quién había establecido la barrera del dios de la oscuridad u organizado el ataque. Por increíble que pareciera, el ataque de Karstedt había reducido al enemigo a nada más que polvo, dejándolo sin posibilidad de explorar más profundamente. Ni siquiera podían estar seguros de que Gerlach estuviera involucrado. Todo lo que sabían era que había dos de ellos y que, como Damuel había podido sentirlos, quien lanzó el ataque no tenía mucho maná. No eran lo suficientemente fuertes como para hacer una barrera del dios de la oscuridad, lo que significa que deben haber tenido nobles que los ayudan, y predijeron que probablemente era un noble de otro ducado. ¿Cómo sabes eso? Más de la mitad de los que atacaron los carruajes no eran ciudadanos de nuestro propio ducado. No me dijo cómo podían identificar su ciudadanía, pero independientemente, la barrera de la oscuridad probablemente había sido colocada por un noble de otro ducado, que había huido a través de la frontera hacia su propio ducado antes de que Karstedt desatara su ataque. ¿No estaba tratando de capturar a los culpables? Parece que atacó con su fuerza normal, pero la explosión terminó más fuerte de lo que esperaba. El mismo Karstedt estaba más sorprendido con la fuerza del ataque que nadie. El sumo sacerdote desvió la mirada incómodo, lo que fue suficiente para adivinar cuál había sido el problema.
¿Nuestras oraciones fueron innecesarias? Quizás. No hables de ellos a menos que te lo pidan. Está bien. Luego me dijo que Sylvester y Karsted ya habían regresado a la ciudad. Habían regresado en sus bestias altas, ya que este incidente necesitaba ser reportado y procesado para una investigación inmediata. Por lo general, es impensable que los carruajes que llevan sacerdotes sean atacados, ¿verdad? Entonces tienen que informar esto al archiduque y hacer que investiguen. Más o menos, asintió el sumo sacerdote, luego endureció su expresión. Me miró con ojos fríos mientras me movía en una mejor posición para sentarse. Main, ¿realmente deseas quedarte con tu familia? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué permitiste perder el control de tu maná una vez más? Preguntó, y jadeé al darme cuenta. Estaba tan preocupado por Fran y Rosina, solo que, no estaba pensando. La situación terminó sin incidentes porque enfocaste tu maná desenfrenado en hacer un escudo poderoso, pero aún así te marcaste como una amenaza peligrosa una vez más. Y sobre todo, aunque terminaste bien, eso fue solo porque tenías una herramienta mágica, rezaste a los dioses y activaste un hechizo. Si no hubieras hecho todo eso, tu maná descontrolado te habría matado. En general, las herramientas mágicas eran necesarias para liberar el maná. Esa era la razón por la cual los niños con el devorador y sin herramientas mágicas, murieron cuando su maná creció junto con ellos, y se los comía vivos. Había sobrevivido ofreciendo maná en el templo, pero no tenía idea de si mi cuerpo duraría si me olvidaba y dejaba que mi maná se desbocara. ¿Sabes exactamente qué le sucede a aquellos que mueren por perder el control de su maná? El sumo sacerdote continuó explicando con un detalle excesivamente preciso exactamente cómo murieron los nobles que dejaron que su maná se desbocara. La parte más aterradora fue su tono seco. Primero, el maná comienza a escaparse de sus cuerpos hasta que finalmente estalla de una vez. En ese punto, su cuerpo ya no puede resistir como un recipiente para el maná. Su piel comienza a hincharse y burbujear, de hecho, bastante similar a cómo podría burbujear el agua hirviendo. Pero es cuando la piel ya no puede contener el maná que estalla, enviando carne y san. Ya. No puedo escucharte. No quiero escucharte. No. Me tapé las orejas con las manos y tiré la manta sobre mi cabeza, pero el sumo sacerdote me la arrancó y me quitó las manos de las orejas. Conténgase, Main. No he terminado. Lo siento. Lo siento. Nunca lo volveré a hacer. Nunca volveré a perder el control de mi maná, así que, por favor, perdóname. No quiero burbujear. No quiero explotar. Me postré en la cama, sollozando lágrimas de terror genuino. El sumo sacerdote asintió levemente. Muy bien entonces. La próxima vez que pierdas el control de tu maná, te ataré a una silla para que no puedas taparte los oídos o escapar, y luego escuchar cada palabra mientras termino mi explicación. Al imaginarme atada a una silla y forzada a escuchar una explicación aterradora después de una explicación aterradora, sacudí la cabeza con fuerza y traté desesperadamente de hacer que esos pensamientos desaparecieran. No volverá a suceder. Lo prometo. La sinceridad en mi tono hizo que el sumo sacerdote mostrara una sonrisa. Creo que podré usar esto en otro lugar, murmuró, enviando un escalofrío asustado por mi columna vertebral. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.